Mira, a ti ¿cómo te suena cuando yo digo que para mí la historia oficial del amor es un poema de 700 y no sé cuántas páginas? Pues sí, tendría sentido porque está más construido como un poema que como una narración, en el sentido de que funciona casi como por estrofas, que se van sumando y y todo se está dirigiendo a una especie de latigazo final, como pasa con, por ejemplo, los sonetos, que en el caso de Historia Oficial del Amor es un último capítulo de despedida, que cuando hicimos esa lectura en voz alta en plena pandemia, a mí me tocó leer ese último capítulo y era realmente difícil de leer sin estremecerse, sin tener la tentación que tú decías de sollozar, porque es una despedida que yo tenía clara, eh, porque es el último momento en que está vivo todo el mundo. Es decir, esto sucede en el 2000, tal vez 15, ese último capítulo, y están mis papás juntos, y está mi esposa, estoy yo, y están mis hijos, y es claro que ese último momento es el último momento en que va a estar mi papá. Entonces, em, creo que sí era toda una novela construida para un verso final. Para mí tendría sentido decir que allá hay un poema, realmente que No, está pensado como, de esa y el forma. tono, tú no lo tengas de pronto si lo hicieras con conciencia no te saldría así de bien, creo yo. El tono lírico es bellísimo permanentemente. Mira, tienes cosas como esta, una cosa es matarse y otra cosa es morir. Yo me quedé parado. Yo esa nunca la había pensado. Cuando se habla del suicidio de alguien, de una niña adolescente, que finalmente no se atreve, pues dice, porque una cosa es matarse y otra cosa es morir. Y hay otra que dice, creo que, no sé si es un tío tuyo o es acuñada por el autor del libro, que dice, la gran fortuna, este es divino, la gran fortuna y la gran desgracia de Colombia es que no es un país serio. Sí, eso es, Eso, yo creo que eso es eso lo... es maravilloso. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que lo que nos gusta de la poesía, cuando uno se encuentra un poema que le gusta, no es mi caso, no soy pretencioso, no voy por allá, pero la poesía que me gustaba es aquella que dice en un renglón algo que yo digo, ¡ah! Eso se podía decir así. No Claro. había que decir tanto, sino aquí me lo dijeron. Mira, tú no sabes la cantidad de veces con lo crítico que soy de este país, que he agradecido que Colombia no sea un país serio. Sí, sí, sí. Porque si fuera serio se habría hecho No, un un desastre. mierdero, pero precisamente Un porque no desastre es peor. serio, no pasa nada. Claro, no acaba que... No, sí, es decir, Uribe se quiere quedar, pero redactan mal un artículo. Y es ridículo Sí. totalmente, pero es una Y salvación. nadie se pone bravo y nadie le recrimina a No, y Uribe todo y sigue. Uribe a los 8 días sale y no pasó nada y todo siguió y nadie se puso serio. Uno decía, esto es motivo para que a este tipo lo descalifiquen por 200 años la FIFA de los políticos, ¿no? No, la FIFA de los políticos no digo nada. Sí, eso de dar con algo así como versos dentro de la prosa, a mí me gusta mucho porque me recuerda que ese es el lenguaje particularmente literario, es decir, hemos hablado de muchas maneras de narrar y lo que da el lenguaje literario que no da otros lenguajes es ese vaivén del lenguaje de todos los días al lenguaje poético, que si uno se quedara en el poético sería insoportable, es decir, 600, 700 páginas de versos, pues serían enloquecedoras. Eh, o si uno se quedara solo en lo prosaico en una novela, pues es, no tendría por qué ser una novela, no justificaría la novela. Pero ese vaivén del lenguaje más simple, del más prosaico, del más vulgar, en el mejor sentido de la palabra vulgar, a lo poético, a los hallazgos, a las maneras de decir que no se le han ocurrido a uno. Eso es lo que a mí me fascina de escribir novelas y creo que es lo que me amarra
y lo que me convence de que eso es lo que tengo que escribir, más que cualquier otro tipo Ahorita, de después de cosa. dos cosas que van a pasar, te voy a pedir que antes de despedirnos me cuentes algo respecto a eso, pero quiero decirte una cosa, a ver si la recuerdas. Hay un momento en el libro en el que cuando están por allá en 1930, o sea, en 1930, ya es que el narrador está recordando a través de la memoria de otro. Mm, Técnicamente eso es lo que está pasando. sí, Y en ese momento, vamos a ver en una escena allí, la pareja ya añeja se sienta a ver el álbum de las fotos de cuando se casaron. O sea, es lo que hacen de poner un espejo tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, porque es que te estás viendo en el espejo de otro, pero en el libro lo haces. Y yo sí, lo sentí. O sea, sí. un efecto que es completamente visual, lo sentí en lo literario. ¿Tú te la pensaste? ¿Te salió así? ¿Qué pasó? ¿Qué estabas fumando ese día? Es una buena pregunta. Yo me acuerdo que cuando estaba llegando al año 80, 78, eh, fui todavía más consciente de algo que sabía que iba a pasar y era que en un momento dado iba a desaparecer. Y la voz que había estado sosteniendo el libro, pues tenía al menos que preguntarse qué iba a hacer después, si esa voz iba a seguir o íbamos a quedarnos solos con una nueva voz e íbamos a extrañar esa voz en ese punto ya pensando como los lectores. Eh, y lo que pasó o lo que yo entendí, creo que en un capítulo en el que mi mamá está trabajando en el Palacio de Justicia, cuando era magistrado auxiliar y trabajaba para varios de los consejeros de Estado que murieron luego en la toma o en las tomas del Palacio de Justicia. em, Hay un momento en el que, y que yo recuerdo muy bien, en el que yo me salgo a uno de esos pasillos del Palacio de Justicia a jugar con soldaditos y Enrique Lou Murtra me ayuda a jugar y lo recuerdo a él y me parecía como el más querido de los consejeros, el más amable, el que más se arrodillaba a jugar con los niños. Y me acuerdo de estar escribiendo ese momento y decir y de estar despidiéndome casi de mí mismo porque iba a empezar otra cosa y sin embargo creo que para ese momento esa voz estaba implícita y así yo desaparezca como personaje, uno sigue sintiendo que allí lo que hay es ese juego de espejos de ahí para adelante, esa investigación de esas personas, esa comprensión de esas personas. Y como si no bastara, hay un capítulo que es el del 9 de abril en el que reaparece la voz porque empieza a buscar en dónde estaba mi abuelo en el 9 de abril, que nadie me lo pudo decir. Nadie me lo pudo decir, ni mi tío, ni mi mamá. Todos eran muy jóvenes, ¿Todos los tienen que ese estaban bache de vivos. memoria? Todos Ujú. tienen porque nadie de los vivos se acordaba porque eran muy niños. En los periódicos no sale dónde está. Se sabe que 2 días después está lanzando un discurso en Cartagena, entonces uno podría suponer que le agarró en Cartagena, pero mi tío que murió en la pandemia decía que él había estado con mi abuelo en Bogotá en ese momento, pero nadie le cree. Entonces, entonces es un juego con esas memorias cruzadas, esos recuerdos cruzados, y ahí reaparece esa voz que está escribiendo el libro y creo que hace que eso se junte, que todo se junte, que no haya un bache y no se pierda esa voz, sino que más bien sea un juego como el que tú estás De cuando yo describiendo. sentí, de verdad, no estoy haciendo como Pablo Grisales, no, no. Me dice, ¿Verdad? Yo sentí vértigo cuando yo vi lo que pasó con mi cabeza, porque lo que pasó es que la sensación óptica la tuvo mi mente. claro, De repente yo empecé a ver que yo estaba viendo en muchos anillos de tiempo un tiempo interminable, porque ahí, en ese punto de la narración, al menos que yo lo haya percibido, el tiempo se vuelve circular, claro, desaparece el tiempo. claro. Yo sí tengo una nota que hacerle a esa sensación y es que eso era lo que más me interesaba de escribir ese libro.
Por supuesto, nadie me había hablado de eso, porque es también auténtico y también genuino el propósito de retratar a esa familia. Es obviamente un gesto de amor con la gente de mi familia y, mm, y es un amor muy claro, muy firme el que mueve ese libro. Pero a mí me interesaba mucho la frase que incluso repite mi papá un par de veces en el libro, de que el tiempo no existe, sacada de la física en el caso de él que era físico. Eh, y luego, hace un par de años, saqué una novela que se llama Zoológico Humano, que va todavía más allá a ese tema del tiempo y cómo el tiempo existe solo en el cuerpo y no fuera del cuerpo, y más comentarios que sí podrían hacer sospechar sobre qué me fumé, Sobre el digamos. dealer. Sí, sobre cuál será mi dealer. Pero, pero en ese caso de Historia Oficial del Amor, a mí realmente sí me interesaba mucho el tiempo, el juego con el tiempo, la circularidad, la sensación de que hay un círculo dentro de un círculo dentro de un círculo. Y de hecho es una novela contada hacia atrás. Desde de entrada, la primera frase es: voy a contar hacia atrás la historia de mi familia. O sea, se está dejando las reglas claras. Esto va a ser una novela también sobre el tiempo, sobre la ficción del tiempo.